bueno, para hablar de la importancia de los controles prenatales, hoy nos acompañan en directo Gloria Patricia Valencia. Ella es ginecóloga especialista en medicina materno-fetal. También está Daniel Afanador, especialista en medicina materno-fetal, materno-infantil y cofundador de la unidad materno-fetal de la Fundación Santa Fe. Muchas gracias por estar ustedes dos con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues antes de profundizar en este tema, los invitamos a conocer el contexto. El embarazo es un estado que necesita de múltiples cuidados y seguimientos que pueden hacer la diferencia en la salud y la vida de la madre gestante y también del bebé en formación. Sin embargo, no todas las mujeres tienen acceso a los controles prenatales. De acuerdo con la Organización Mundial para la Salud, solo el 64% de las embarazadas reciben atención durante la gestación. Según las autoridades, se deben tener mínimo 8 contactos, es decir, 8 visitas al médico durante el periodo del embarazo para tener un adecuado control de la salud de la madre y también del desarrollo del bebé. Bueno, doctora Patricia y doctor Daniel, muchas gracias de nuevo por estar acá y vamos a profundizar en este tema tan interesante para todos nuestros televidentes, especialmente los que están esperando bebé en casa. Quiero comenzar preguntándole, doctora Patricia, ¿estos controles inician desde el momento exacto en que nos damos cuenta que estamos en embarazo o hay controles previos que se pueda hablar de controles prenatales desde ese momento? Claro que sí, José. Es muy importante que todas las mamitas sepan que deben hacer, o las parejas, una consulta preconcepcional. Realmente ahí es la consulta donde podemos detectar factores de riesgo que pueden ser muy importantes para después realizar el seguimiento durante el embarazo. Vamos a determinar las serologías, verificar si la paciente necesita unas vacunas especiales, determinar su estado nutricional, si está baja de peso o con un peso aumentado, lograr el peso ideal antes de iniciar el embarazo, y vamos a poder detectar algunas patologías que son muy importantes para tener en cuenta durante el control prenatal siguiente, ya cuando lo inicie embarazada. Doctor Daniel, ¿cuáles son esas ecografías que se deben hacer las mamás una vez? Generalmente se dan muchas mujeres se dan cuenta es por la prueba de droguería. Inmediatamente se dan cuenta que están en embarazo porque tienen un retraso, etcétera. ¿Cuántas ecografías y qué controles se vienen? Sí, el embarazo lo dividimos en trimestres, o sea, esos 9 meses los dividimos en 3 partes y ojalá cada trimestre esté acompañado de una ecografía. Obviamente, no en todos los servicios de salud del mundo están las 3 ecografías ideales, pero al menos que se hagan 2. Mi sugerencia es que la primera, que es en el primer trimestre, se haga entre la semana 11 y 14, que es la que se llama tamizaje. Pero si tuviéramos la posibilidad de escoger solamente una ecografía, la haríamos entre semana 18 y 22, que es la ecografía de detalle anatómico. Pero idealmente debe hacerse una en cada trimestre porque dependiendo del trimestre identificamos algunos problemas que existan o que pudieran existir en el embarazo. Bueno, doctora, ¿cuáles son esos controles prenatales que se deben realizar las madres gestantes? Bueno, como bien lo dijo Daniel, tenemos los 3 trimestres y lo ideal es que la paciente tan pronto crea o sospeche que está embarazada, asista a su primer control, porque en ese primer trimestre, que es el trimestre de riesgo obstétrico, de riesgo de amenaza de aborto, de amenaza de sangrado del primer trimestre, vamos a determinar que sea un embarazo intrauterino, que no sea un embarazo ectópico. Si es un bebé o 2, lo determinamos en este momento gracias a la ayuda ecográfica y vamos a iniciar los controles sucesivamente. Entonces, antes de las 12 semanas podemos algunas veces ver a la mamita en semana 6, 8 o semana 10 y 12, y a partir de ese momento lo ideal es hacer un control mensual, más o menos hasta semana 30-32, donde volvemos a revisar a las mamitas cada 15 días hasta el momento del parto. Diferentes para embarazos de alto riesgo, donde obviamente van a ser controles mucho más cercanos de acuerdo a la patología o a cada caso clínico en especial. Pues en las calles le preguntamos a los ciudadanos, ¿sabe cuál es la importancia de realizarse los controles prenatales? Esto es lo que la gente dice. Realizarse los exámenes que sean necesarios para saber en qué estado viene el bebé o, por decir, en ese momento el embarazo.
para prevenir enfermedades, malformaciones y demás. Y asimismo, pues tomar las correcciones respectivas. Al contrario, si viene bien, pues procurar de que siga adelante con el cuidado necesario para que el embarazo y el bebé pues salgan a buen término. Son muy importantes porque uno sabe pues en dónde, o sea, como los niños que pues si vienen sanitos, si no vienen sanos. La importancia en control prenatal es para prevenir que tu bebé salga con malformaciones, saber talla y peso de mamá y de bebé. Son importantes porque así podemos ver cómo el bebé viene, si viene con algún problema cerebral, si tiene todas las ecografías, si viene bien. A todas las mamás, a todos los padres de familia también, las abuelas que están esperando un miembro más en su hogar, los invitamos a que nos llamen y se asesoren de un par de expertos que les hemos traído el día de hoy. 457-8300, extensión 5225 y 5226, y así pueden hacer parte de nuestra conversación. Bueno, uno se pregunta, ok, todos esos exámenes son importantes, pertinentes, como decían nuestros televidentes, para evitar malformaciones, etcétera. Pero ¿qué porcentaje de confiabilidad tienen estos exámenes que cuando usted diga viene con malformación, realmente cuando vaya a nacer el bebé, así sea? Sí, el ser humano tiene el 96% de los embarazos normales. La única malformación que se me ocurre que podemos prevenir son los defectos de la columna con ácido fólico, que lo damos desde la época preconcepcional. Pero prevenir las malformaciones no es posible. La especie humana ya tiene una tasa de error anatómico y de alteraciones genéticas que es relativamente común, y lo que nosotros hacemos es detectar ese 4% de anomalías. Afortunadamente el 96% de los embarazos son normales, pero en manos expertas, con gente entrenada y ultrasonido, podemos detectar entre el 80 y 90% de las anomalías anatómicas y podemos detectar entre el 70 y 85% de las genéticas. Por ultrasonido, porque cada vez hay más tecnología y existen hoy en día pruebas, por ejemplo, genéticas que detectan hasta el 99.9% de sensibilidad de alteraciones genéticas comunes, pero obviamente la mayoría de los embarazos son normales. Bien, pues ¿cómo garantizar entonces en esta primera etapa la salud tanto del bebé como de la mamá, doctora Patricia? Bueno, como bien lo decíamos, vamos a iniciar toda esta parte nutricional y complementos como el ácido fólico, los multivitamínicos desde la etapa preconcepcional. Ya sabemos que mínimo de 3 a 6 meses antes va a disminuir de una manera importante la tasa de lesiones de la columna o del tubo neural, y vamos a continuar esas vitaminas y ese tratamiento durante todo el embarazo. La parte nutricional es muy importante, tener una dieta fraccionada, una dieta saludable, baja en carbohidratos, con sus frutas, sus proteínas, todas sus vitaminas, de tal manera mantener una ganancia de peso ideal que sería de 1 kilo por mes y máximo de 10 a 12 kilos por un embarazo sano, digamos para una mujer promedio. Adicionalmente, pues vamos a esperar el primer trimestre para iniciar todo lo que es actividad física. Ya sabemos que por Organización Mundial de la Salud se recomienda mínimo 1 hora de actividad física diaria en un embarazo, en una mujer con un embarazo normal, obviamente previa valoración médica, autorización de su ginecólogo tratante y previa una valoración por fisioterapeuta para determinar su estado físico antes de iniciar todo el procedimiento y obviamente descartar un embarazo de alto riesgo. Todo ese manejo lo vamos a llevar durante todo el embarazo porque nos va a permitir tener una mamá saludable y eso nos va a dar un bebé en un buen estado de salud. Doctora, muchas madres de familia pues no planearon su bebé, entonces evidentemente quedaron en embarazo sin planearlo. Y muchas de ellas no hacen ejercicio, no tienen hábitos saludables. ¿Esto cómo afecta? Porque estamos hablando del momento del embarazo, que deben cambiar algunos hábitos, que además tiene que dejar de hacer muchas cosas que ya me va a contar exactamente qué es lo que no puede hacer una mamá. Pero exactamente cómo puede afectar esa historia previa que tiene la madre a ese bebé que viene en camino.
Claro, si tenemos en cuenta, por ejemplo, una mamá con sobrepeso, con una vida sedentaria, con un problema lumbar, pues obviamente va a aumentarse toda esa patología durante el embarazo y lo ideal es empezar esa rutina de ejercicios de manera progresiva. Podemos tener mamás que si no realizan todas estas actividades y no se cuidan desde el punto de vista nutricional, nos pueden presentar diabetes gestacional, que conlleva también riesgo de amenaza de parto prematuro, riesgos de preeclampsia, y eso afecta tanto la salud de la mamá como la salud del bebé. Entonces la idea es retomar buenos hábitos, no solamente alimenticios, sino de actividad física durante el embarazo, pero de manera progresiva de acuerdo al estado físico de cada una de las pacientes. Doctor Daniel, ¿cuáles son los problemas, las complicaciones más frecuentes que se pueden detectar por medio de los exámenes preconcepcionales? Las infecciosas, en el preconcepcional tratamos de evaluar si hay alguna enfermedad infecciosa que ya se hubiera, por ejemplo, la toxoplasmosis. Entonces ya si tienen gatos, si las pacientes ya sufrieron de esas enfermedades, pues no van a repetirse en el embarazo, y si no, podemos hacer vacunaciones, por ejemplo, como contra rubeola. Entonces digamos que los exámenes preconcepcionales nos dicen qué tenía la paciente antes y qué podríamos prevenir. Pero lo que son anomalías anatómicas y genéticas no son predecibles. Son inherentes a cada uno de nosotros en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se fecundan, pues somos simplemente una vida nueva que tiene esas características. Ya durante el embarazo miramos qué individuo, si ese individuo viene como el 96% normal o si tiene el 4% de anomalías, que es lo que detectamos. Y podemos prevenir ya en el embarazo, porque antes la posibilidad de ver si tiene preeclampsia, que es la hipertensión del embarazo, que es bastante frecuente. En nuestro medio puede estar entre el 3 y el 10%, y podemos hacer alguna prevención con la utilización de aspirina si está indicado. Hablemos del feto. Exactamente ustedes, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que ustedes logran identificar en el feto, las complicaciones con las que viene ese bebé? Increíblemente, hasta hace una generación o dos, el feto no era considerado un paciente. Mi abuelo y mi padre fueron ginecobstetras también y no consideraban el feto como parte integral. Hoy en día es un paciente como si fuera la mamá, o sea que tenemos dos pacientes y ese paciente lo revisamos en gran detalle. El ultrasonido obviamente es nuestro instrumento principal, pero ya tenemos también exámenes que a través de la mamá podemos ver para ver el bienestar del bebé. O sea que tenemos infecciosas, genéticas y anatómicas importantes para ver que el bebé venga bien. Y detectamos hoy en día casi un 90-95% de las anomalías. Bien, perfecto. Pues esta es la importancia de poderse hacer un control prenatal, porque podemos identificar a tiempo y además también ya nos van a contar porque pueden identificar a tiempo problemas en el embarazo, no solamente del feto, complicaciones que pueda tener, anomalías, sino también de cómo viene ese bebé y darse cuenta a tiempo de qué decisión tomar, también si puede ser un parto natural o debe ser una cesárea. A esta hora queremos interactuar con ustedes en nuestras redes sociales. Ustedes tienen preguntas y opiniones. Luisa. A esta hora tenemos, José, comentarios y preguntas para nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy en estudio. Por aquí nos dicen, el embarazo es uno de los momentos más maravillosos y únicos para nosotras las mujeres, pero esta etapa conlleva una gran responsabilidad, porque los cuidados que se tengan desde el inicio dependerá del crecimiento y desarrollo de nuestro bebé a futuro. Por aquí una mamita nos cuenta que cuando se enteró de que estaba embarazada no estaba preparada ni tenía mucha información del tema. Asistí a una cita y la segunda fue como a 4 meses después. Cuando regresé me llevé un gran regaño por parte del ginecólogo, quien me contó la importancia de estos controles prenatales. Y para terminar tenemos que nos dicen por aquí, el no tener controles prenatales rigurosos en el embarazo puede desencadenar grandes problemas a futuro con nuestros bebés y también con la salud de las mamitas. Ahora, José, tenemos preguntas para nuestros invitados. Para nuestra invitada por aquí nos preguntan, ¿en qué casos es legal y se autoriza el aborto? Bueno, en Colombia es legal la interrupción del embarazo en caso de violación, en caso de riesgo vital para la madre y en caso de malformación mayor. Ahora por aquí, para nuestro invitado, tenemos una pregunta de una mamita que nos pregunta que en qué momento se prohíben las relaciones sexuales durante el embarazo.
Sí, el embarazo es un estado normal de la mujer y no se debe manejar como una enfermedad. O sea que la vida sexual está permitida a menos que haya contraindicaciones y usualmente esas contraindicaciones son sangrados anormales del embarazo. Entonces, en términos generales, un embarazo que no tenga sangrados permite la vida sexual de manera normal. Obviamente, y por efectos mecánicos, en el tercer trimestre la vida sexual debe ser un poquito más controlada, pero sin duda las relaciones sexuales no deben ser prohibidas durante el embarazo. Por aquí, José, tenemos una última pregunta para nuestros invitados y dicen, me enteré que estaba en embarazo cuando tenía 6 meses. Mi periodo seguía llegando de manera regular. Por lo tanto, nunca tuve ninguna visita ni ningún control y dicen que estos primeros meses son los más riesgosos y delicados. Que, como en el caso de ella no fue así, ¿qué puede hacer o qué puede tener ahorita que cuidados, sabiendo que su embarazo ya está tan adelantado y no tuvo estos controles prenatales de manera rigurosa? Regular. Pues hay algunas pacientes, como en el caso de nuestra audiente, que quedan embarazadas y siguen sangrando regularmente. Toca mirar, digamos, si es que tenía un problema de placenta baja, un desprendimiento de placenta, o son pacientes que tenían ciclos irregulares por síndrome ovario poliquístico o incluso que quedan embarazadas lactando su bebé anterior, entonces no saben en qué momento quedaron embarazadas. Toca iniciar los controles desde el momento en que se presenta y tratar de hacer ahí todos los ultrasonidos y los exámenes necesarios para continuar el control prenatal. Pero como sabíamos que en el primer trimestre esa es la ecografía con la que con mayor seguridad nos da la fecha probable de parto, pues es más difícil, digamos, asegurar esa fecha cuando ya la mamita consulta después del cuarto, quinto mes. Pero en algunos casos es frecuente que esto se presente. Doctora Patricia, las madres primerizas deben tener unos controles adicionales o mayor rigor, digamos, en estos controles prenatales que las madres que ya han estado en embarazo. Pues realmente nosotros llevamos un control prenatal muy riguroso con todas las mamás, pero en la primeriza se presentan patologías especiales con mayor frecuencia como la preeclampsia y podemos tener mayor riesgo de retardo de crecimiento. Por eso es muy importante hacer el tamizaje genético y todos los controles de manera rigurosa, porque se puede presentar esta patología con mayor frecuencia que cuando es un segundo o un tercer embarazo. Al igual es importante cuando se distancia mucho un embarazo de otro o cuando se cambia de pareja, es como si fuera otra vez primeriza en ese sentido. Porque hay mujeres, doctor, ¿qué es lo que puede estar pasando? Ya estamos hablando de la importancia de los controles prenatales. Hay mujeres que deciden no ir a estos controles. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Tenemos la fortuna de que la naturaleza es tan generosa que a pesar de que no vayamos a controles, la mayoría de las veces todo está bien. Pero finalmente el riesgo de tener un hijo siempre es eso, tiene sus riesgos. O sea que si no se va a control prenatal, pues es posible que no se puedan prevenir algunas de las cosas que podemos prever. Pero lo importante no es regañar a la embarazada porque no fue, es tratar de motivarla para que vaya y se apoye en nosotros. Nosotros los médicos no debemos estar para regañar, debemos estar es para apoyar. Y si ella quiere confiar en nosotros, estamos para eso. Pero en general hay embarazos que son tan afortunados que a pesar de que no tengan controles, pues todo sigue saliendo normal. Mire, hay mamás que dicen que ellas no están enfermas, que están embarazadas y es diferente, y entonces pues toman de manera muy lúdica ese momento del embarazo. Entiendo que es respetable, digamos, el abordaje de cada mujer con respecto a ese momento tan importante y además tan propio, pero también cuáles son las cosas exactamente que no se deben hacer mientras pues, uno está en embarazo. Depende, digamos, de cada paciente, o sea, si es un embarazo normal o si es de alto riesgo, obviamente tiene algunas limitaciones. Pienso que lo más importante, como decía Daniel, es seguir los controles de manera rigurosa. El del tercer mes es básico para hacer el tamizaje y determinar la fecha del parto. El del quinto mes es para la ecografía de detalle, para determinar si hay alguna anomalía o no del bebé, y el del octavo mes es cuando ya hacemos un control de crecimiento y determinamos la vía del parto. Entonces realmente la mejor recomendación es asistir a sus controles de manera rigurosa, eso es lo primero. La actividad física
como decíamos, es normal 1 hora diaria con una actividad dirigida, siempre y cuando todo esté normal, y cada control trae unos exámenes de rutina que se deben realizar para descartar o diagnosticar de manera precoz cualquier complicación. Entonces realmente esas son las recomendaciones. Pero Doc, ¿no hay algo que definitivamente una mujer en embarazo no deba hacer, deba suspender porque realmente tiene que cuidarse por lo menos en la alimentación, o no debe hacer trabajo físico fuerte? Exactamente, ¿qué es lo que no debe hacer? A nivel de alimentación, digamos que recomendamos no comer alimentos crudos por el riesgo de toxoplasmosis, las carnes, los ceviches, todo bien asado, bien cocinado, independientemente del momento del embarazo donde esté. A nivel de actividad física está contraindicado todo lo que son deportes de alto impacto, que se puedan caer, que se puedan golpear, por el riesgo obviamente de contusión y de trauma físico. Entonces esas serían como las contraindicaciones. A nivel de viajes, les recomendamos viajes con control previo, obviamente, para verificar que todo esté bien a partir de las 12 semanas y más o menos hasta semana 30, 32 máximo, por riesgo de parto pretérmino o por riesgo de ruptura prematura de membranas. Entonces, básicamente esas serían como las contraindicaciones en general para cualquier mujer en embarazo. Ya habíamos hablado de ácido fólico, pero ¿existen algunas recomendaciones adicionales que las madres deban consumir? Tal vez algunos suplementos alimenticios, algunas vitaminas esenciales durante el embarazo. Es muy importante porque a veces la gente le pone mucho interés a las vitaminas de los tarritos, y las mejores vitaminas están en los alimentos, o sea que a veces es preferible que se gasten su dinero en un buen mercado, aunque si bien es cierto las vitaminas son suplementarias, la alimentación debe ser principalmente hecha por un buen mercado, o sea, buenos quesos, buenas proteínas, huevos, carnes, y el suplemento de ácido fólico simplemente en el primer trimestre sirve para evitar algunos problemas de la columna, pero la mejor plática se gasta en el mercado y no necesariamente en llenarse de vitaminas. Un mercado saludable y equilibrado. Juan Uribe, desde Bogotá. Juan, buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes. Bien, mi esposa está en la semana 23, es un embarazo de mellizos, ha ganado 10 kilos hasta el momento. ¿Cuánto es lo que se debe esperar que vaya a ganar al final del embarazo? Juan, muchísimas gracias, un padre preocupado, ¿sí vio? Muy bien. Muy bien. Cuénteme, doctora. Bueno, lleva 10 kilos en 5 meses. Pues obviamente el aumento en el embarazo gemelar es más importante. La idea es tener un aumento progresivo, pero que no pase, digamos, la curva del percentil 90, que estaría más o menos de 15 kilos a 18 kilos máximo en un embarazo gemelar, pero se debe cuidar mucho en los primeros meses, como está ahora, porque ahí es cuando se puede controlar mejor el peso. Lo normal es que en el último trimestre va a subir de todas maneras por lo menos 2 kilos a 3 kilos al mes en el último trimestre, y más si es un embarazo gemelar, aunque tenemos en cuenta que el parto probablemente se adelante un mes, probablemente de acuerdo a las condiciones de la mamita, pero sí debe tener mucho cuidado en la alimentación para no aumentar más de peso de lo ideal. Y además una recomendación de un padre de mellizos: duerma porque la cuestión va a estar dura. Llamada de Laura Moreno desde Bogotá. Laura, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Sí, su pregunta o opinión. Quisiera preguntarles, soy mamá de gemelos, monocorial biamniótico. Ya estoy en la semana 13, me realizaron el Doppler de arterias uterinas y me parece un poco alto. Quisiera saber eso, en qué me incide y qué cuidados debo tener. Muchas gracias, Laura. ¿Qué le podemos contestar? Gracias. Sí, el Doppler de las arterias uterinas en embarazo gemelar no está tan claramente establecido como en el embarazo único, pero si bien es cierto el embarazo monocorial biamniótico, que es una placenta y 2 bolsas, si hay riesgo, sí se sugiere la utilización profiláctica de aspirina. Entre 100 y 150 miligramos de aspirina pueden prevenir hasta el 50%, y el embarazo gemelar como tal es uno de los embarazos que aumentan el riesgo y la posibilidad de preeclampsia. O sea que mi sugerencia es que en este caso utilices la aspirina de manera preventiva.
Bueno, yo en este momento realmente se nos ha terminado el tiempo. Espero que ya hayan cogido algunos tips, pero algunas recomendaciones finales y herramientas para todas esas mamitas que están en embarazo, y también qué decirle al papá, porque es que siempre hablamos que la mujer es la que está en embarazo, qué controles prenatales, etcétera, pero ¿y el papá? El papá debe estar ahí acompañándola todo el tiempo. Es muy importante integrar al papá en ese proceso, porque hace parte de él y porque el acompañamiento del papá en el proceso del embarazo es muy importante para el estado emocional de la mujer y para llegar a un feliz término en la vía que se corresponda, para que pueda estar en el parto. Si es un parto vaginal, ya se está autorizando el acompañamiento del padre en las cesáreas también, pero debe llevar a cabo una preparación, acompañar a la esposa en ese curso psicoprofiláctico, en todas las conferencias de aprendizaje para prepararse para la recibida de su bebé. Doctor Daniel, sus conclusiones. El marido siempre decir, sí, mi amor. Acompañar y obviamente siempre hablar en plural. El embarazo, ojalá ideal, pues sea en plural. Estamos embarazados. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Mil gracias por acompañarnos también ustedes de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram @josefedopatino o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Y si se perdió nuestra emisión el día de hoy, puede revivirla muy fácil. Vaya a Facebook del Canal Capital. Que tengan una feliz tarde. Chao.